Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga y esperamos que ustedes todos estén disfrutando cada día de las enseñanzas que podemos transmitir y llevar al hogar de cada uno o a su entorno por medio de estas devocionales que transmitimos cada día. Es nuestro deseo que usted, que ya conoce a Cristo como Salvador personal, que recuerde un poco la palabra de Dios, pero que también lo comparta con aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, porque por no conocerla, por ignorancia, se hacen muchas cosas y se cree en otras cosas. Y para aquellos que no conocen a Cristo, que tomen en serio estas enseñanzas y puedan abrir su corazón a Cristo y ser salvos. Porque para eso murió Cristo en la cruz, para salvación del mundo pecador. Hoy llegamos al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos visto una serie de sucesos que se dieron en el inicio de la iglesia cristiana. En su crecimiento, lo vimos anteriormente, pero también en las persecuciones que se dieron de inmediato por parte de los religiosos, los sacerdotes. Y hoy entramos al capítulo 5, porque hay algo ahí cierto que nosotros debemos aprender y tomar énfasis en eso. A pesar de todos los problemas, los apóstoles, la iglesia primitiva, siguió predicando la palabra de Dios. Hechos narra la historia desde el nacimiento de la iglesia primitiva y los viajes misioneros, la conversión de Pablo, los viajes misioneros, la entrada del evangelio a los gentiles. Y por eso es tan importante que nosotros le demos seguimiento a esto. Hechos capítulo 5 dice en los primeros 11 versículos de la siguiente manera: Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, y subraye eso en su Biblia. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que te han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Aquí comenzaron los problemas internos de la iglesia. Hechos capítulo 5 vemos que la iglesia comienza a enfrentar problemas internos
Ya en capítulos anteriores vimos cómo ellos estaban unidos y compartían todas las cosas. Los que tenían propiedades las vendían, llevaban el dinero y se repartía entre los que más necesitaban. También vimos que había persecución de parte de las autoridades religiosas. Estaban enfrentando ya problemas externos, pero ahora comenzaban a ver los problemas internos. Pero a pesar de todo, mantuvieron su enfoque en lo que era más importante. La iglesia primitiva se mantenía difundiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un pecado. Aquí hay mentira. A Dios usted no le puede mentir. El pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia por retener parte del dinero. Podrían decidir si vendían o no la tierra. Y podían decidir cuánto dar. Eran libres de hacerlo, pero prometieron todo. Su pecado fue tratar de mentir a Dios, o mentir a Dios, porque fue lo que hicieron. Al decir que dieron todo, pero reservaron algo para ellos. Estos personajes de la iglesia trataron de parecer más generosos de lo que en verdad eran. Apariencias por medio de la mentira. Esto se juzgó con dureza porque la deshonestidad y la codicia destruyen a la iglesia o el crecimiento de la iglesia. Impide que el Espíritu Santo obre. Aquí la iglesia primitiva por primera vez enfrenta el pecado dentro de la iglesia. En este caso, la mentira. Toda mentira es mala. El padre de la mentira es Satanás. Pero cuando mentimos tratando de engañar a Dios y a la congregación, destruimos el testimonio cristiano. No solo se destruye a sí mismo, sino también el testimonio cristiano. El juicio de Dios a Ananías y Zafira produjo horror y temor entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga Dios el pecado en la iglesia. Esto es un mensaje para los cristianos, los que forman parte de una congregación. Hoy en día hay pecados en las iglesias, como mentiras, tratar de aparentar, hipocresías, murmuraciones, chismes. Tenga cuidado. Dios juzga duramente el pecado en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y como tal, la iglesia debe andar en santidad. Pero pecados en la iglesia son duramente juzgados, castigados por Dios. Ya en 1 Corintios capítulo 5 también podemos ver el pecado en la iglesia y la forma en que el Señor trató ese pecado en la iglesia de Corinto. No caigamos en esto. Mentir, tratar de mentir a los hombres es un pecado contra Dios.
No trate de engañar a Dios porque nadie puede engañar a Dios. Aquí no es si lo dieron todo o dieron parte. Aquí el pecado fue la mentira ante Dios y ante la congregación. Pagaron con sus vidas. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero bien dice la Biblia, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tenga cuidado usted como parte de la iglesia en su conducta. ¿Cómo se porta? ¿Qué hace? ¿Qué habla? ¿Contra quién habla? ¿Con quién frecuenta? Porque a Dios no le podemos esconder los pecados. Le dejo con esa reflexión. Tenga cuidado, hermano que asiste a la iglesia. A Dios no le podemos mentir. Y esto daña la congregación. Impide el crecimiento de la iglesia. No sea piedra de tropiezo en la iglesia. Cuidado con lo que hace. Porque todo lo revelará Dios. Que el Señor les bendiga.